seguimos en Tribuna por Paraguay TV HD y vamos a hablar de algo que absolutamente a todos nos gusta. Podemos tener inclinaciones en algo, pero en definitiva a todos tenemos la misma experiencia. Primero por una necesidad y después ya vamos por el tema de los sabores. También una información que fue muy interesante en estos días, que todos nos enteramos, de considerar platos típicos nuestros como de interés nacional, lo que significa para nosotros ser reconocido de platos típicos. Estamos hablando de la sopa paraguaya, es lo que me acuerdo ahora. Son tres más. Borí, chipaguazú, no. No, es sopa paraguaya, yopará, borí y locro. Exacto, ahí están. Los 4 menús totalmente nuestros. Y por el otro lado, una investigación también que se está haciendo sobre nuestros platos típicos. Desde nuestra creación, vendría a ser nuestra fundación, lo que somos como país. Y bueno, lo único que te prometo, de que hay muchos que nosotros teníamos un mito de que venía del otro lado, y al final, a través de la investigación, se comprueba de que viene o el origen es de nuestro país. Y estamos hablando, uno de ellos que te vas a enterar, del dulce de leche, que uno lo relaciona a Argentina, Uruguay, pero no lo relacionamos ni nosotros con Paraguay. Así es que nos acompaña para hablar de todo esto Vidal Domínguez. Él es chef, es investigador y tiene también un restaurante, el Camambú, que tiene platos de la época de Don Carlos, por ejemplo. Imagínense. Sí, Vidal, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los televidentes del programa. Y sí, estamos en unos días así donde estamos teniendo de que se nombró Patrimonio Cultural del Paraguay, lo que es el locro, el boriborí, el yopará y también la sopa paraguaya. Sí. Resulta ser que en este mundo en que está bastante globalizado, la gastronomía también representa un posicionamiento geopolítico a nivel mundial. Hoy más que nunca, en donde afloran los negocios, tenemos muchos casos en que hay países que están en conflictos jurídicos. Ejemplo, Perú-Chile, que Chile registró el pisco, una bebida típica peruana. Los peruanos se quedaron dormidos en ese registro, parece. Y bueno, hoy están disputando el registro de quién es el propietario del pisco. Así pasa en Singapur, en Estados Unidos, en Japón, en donde la gastronomía se usa también para un posicionamiento geopolítico. Paraguay no está exento de eso. Tenemos que Brasil y Argentina están registrando cosas autóctonas del Paraguay desde hace 15 años atrás. Brasil registró yerba mate, Argentina registró ya la chipa, también la yerba mate, también el tereré. Entonces, un trabajo de la Dirección Nacional de Registro de Marcas con la directora Patricia Stanley, la doctora, en conjunto con Fernando Griffith del Ministerio de Cultura, se unieron para hacer un trabajo en el cual me cursaron la invitación para poder desarrollar lo que es una recopilación de recetas en donde vamos a anteponer los más representativos, pero en esencia el Estado lo que está haciendo es hacer un relevo general de todas las recetas paraguayas, sean estas paraguayas autóctonas, que sean regionales, que sean de las etnias originarias, y todo tiene un proceso y tiene un manual de procedimiento que se tiene que llevar, se tiene que completar para que esto pueda ser declarado patrimonio cultural, y luego de esto va al Congreso, en donde se le da un proyecto en el cual esta misma aprobación en el Congreso tiene que ir luego a Suiza, a Ginebra, en donde se tienen que hacer los registros internacionales. A partir de allí llega otra vez a Paraguay y a través de Cancillería se comunica a todo el mundo todo lo que es la gastronomía paraguaya y el listado que representa todo lo que es las recetas típicas del Paraguay. Por ejemplo, cuando se hace esto, por ejemplo, estos 4 que había mencionado, el yopará, sopa paraguaya, el locro y el borí. y el borí. Sí.
eso tiene que tener una especificidad, hasta de los ingredientes, de lo que se utiliza, ¿cómo es? Porque Sí, contaste un proceso largo, pero supongo que forma parte también de la historia, tiene que haber una prueba de eso. totalmente, totalmente. No solamente es la receta. Primero que hay que concordar con la receta. Hay que ver, por ejemplo, en el mbejú tenemos una variedad infinita de tipos de mbejú, así de sopa paraguaya, ¿verdad? Locro también, hay algunas variedades de locro. Están las originales, las que estamos consumiendo ahora, por ejemplo, que es muy diferente a la receta original. Entonces, el procedimiento que se hace y que exigen los órganos internacionales es que primero tenemos que equilibrar la receta, tenemos que elegir cuál es la receta autóctona del mbejú, ¿verdad? Y agregar todas las variantes que tiene, por un lado. Luego, se tiene que hacer una receta que va a ser la receta oficial del mbejú en el Paraguay, o del boriborí en el Paraguay, o de la sopa paraguaya. Aparte de eso, se tiene que tener un estudio siguiendo un manual de procedimiento en el cual le exigen a uno, bueno, qué antigüedad tiene, qué referencias históricas se tiene, cuáles son las referencias históricas ligadas a la cultura, si es un plato regional, si es un plato fusionado, si esto se inicia en la época de la conquista. Es decir, se tienen un montón de detalles que exigen a nivel internacional para poder registrar y no solamente hacer una receta, sino acompaña de todo lo que significa para el paraguayo el boriborí. Desde cuándo, quién fue la primera persona o la primera referencia que se tiene, cuáles son las influencias a nivel de educación, a nivel familiar, a nivel cultural. Todo eso se engloba en una planilla y eso es lo que se tiene que aprobar para ser patrimonio cultural. Pasa por el Congreso, eso va a Suiza, se registra, vuelve y se comunica a todos los estados. Pero no es un proceso sencillo. No, no es un proceso sencillo, por eso es que se registró solamente, se declaró Patrimonio Cultural del Paraguay solamente el boriborí, el locro, el yopará y la sopa paraguaya, porque ya se tenía hecho. Nosotros ahora, como una primera medida, estamos teniendo 90 opciones que la estamos puliendo, estamos por los 56 ahora, pero yo haciendo unos cálculos rápidos vamos a pasar más de 400 recetas. O sea, fácilmente. 400 recetas pueden ser registradas como más, nuestras. Y más, o y más. más. Se tienen que registrar como patrimonio del Paraguay. Yo, por ejemplo, pienso, y estás diciendo las variedades, porque vos decís, inclusive si llamo ya el mbejú, tiene un millón de variantes, ¿no? Sopa paraguaya también. Sopa paraguaya sí. También tiene sus variantes. Esto, por ejemplo, ¿hay forma así específica de nuestra historia de comprobar cómo empezó? O sea, porque es como que mucho tiempo, no sé si tenemos mucha memoria o... Es un trabajo. Bueno, a mí me llamaron de la DINAPI del Ministerio de Cultura, por lo que yo estoy a 2 meses y medio de lanzar mi libro Asunción 1536, Orígenes de la Gastronomía Paraguaya. Entonces yo tengo un montón de datos que sí les sirven para el trabajo específico que están teniendo ahora, porque hice un trabajo de investigación de los orígenes de nuestra gastronomía, cómo llega a Asunción, cómo se traslada desde Asunción a toda la región, porque yo digo de que es madre de ciudades, no solamente madre de ciudades, sino que también es madre de la gastronomía, de todo lo que hoy conocemos como Argentina, Uruguay, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Santa Cruz, Bolivia. Entonces, hay unidades de investigación en donde estoy teniendo los orígenes de la sopa paraguaya, de la chipa guazú, del dulce de leche, las empanadas, las milanesas, los guisos, los estofados. Y eso es lo que tiene que acompañar cada receta. No es un trabajo fácil, es un trabajo de investigación en donde se está preparando, ya tenemos un grupo multidisciplinario de escritores, investigadores, cocineros, abogados, escribanos. Entonces se está formando porque se tienen que agarrar, por ejemplo, 20 recetas. Definamos, es gastronomía paraguaya, es una representación de gastronomía paraguaya, vamos a decir, de lo que más caracteriza a nuestro país, y sobre eso qué informaciones tenemos. ¿Cuándo fue la vez primera que se tiene una anotación histórica de que eso se consumía en Paraguay? Entonces, en base a eso, hay que recabar todos los datos
y allí se llena este manual de procedimiento y así se va completando uno a uno, ¿no? Es un trabajo fácil. Por ejemplo, hiciste mención del dulce de leche. Yo Sí. tengo entendido que inclusive es considerado, o sea, con eso quieren ir un poco más, pero en la región ya lo consideran como tal, tanto en la Argentina y Uruguay, ¿no? Sí, hay una disputa con el tema del dulce de leche entre Argentina y Uruguay, que hubo reclamos diplomáticos, por lo que Argentina quiso registrar como patrimonio nacional, reclamó Uruguay. Ahora, tanto Uruguay y Argentina no tienen una documentación histórica que tenga el aval científico, más bien tienen una historia turística, vamos a decir. O de usos y O costumbres, de ¿no? usos y costumbres en donde no se puede, vamos a decir, corroborar. En ese sentido, hay que tener en cuenta de que el dulce de leche es algo milenario. El dulce de leche ya figura en el Mahabharata de la India. Eso también se tiene referencias en Medio Oriente, con los árabes. El dulce de leche ellos ya, y la leche condensada tenían la técnica para hacer lo que se llama arrope, que en árabe, traducido al español, sería cocción de jugos de fruta. Todo lo que uno cocina en jugos de fruta se convierte en jalea, mermeladas, compotas, leche condensada y dulce de leche, en el caso de que lo hagamos con leche y azúcar, ¿verdad? Y esto emigra a América con los conquistadores. Hay que tener en cuenta que el dulce de leche con diferentes nombres lo tiene México, lo tiene Colombia, lo tiene Bolivia, lo tiene Chile. Y en Chile le llaman manjar. Y en el Río de la Plata llega esto en la única ciudad avanzada del Imperio Español, Asunción. Y esto se desarrolla aquí en el campesinado paraguayo, que luego es certificado por un científico europeo que llega a visitarnos allá por 1800. Y en base a eso tenemos toda la documentación que estoy presentando en el libro, en donde certificamos de que el dulce de leche y la mayoría de lo que conocemos hoy como gastronomía heredada del Imperio Español nace en el Paraguay. Y es hasta una cuestión lógica, ¿no? Es en lógica. algún punto. Sí, en sí, algún punto, o sea, si empezamos lógica. aquí, sí, sí. Es puro lógica, Sí. pero lo importante es que primero es que estamos tratando de poner en orden lo que es algo que nos representa como símbolo de la paraguayidad, que son nuestras costumbres gastronómicas que nos identifican, no solamente al paraguayo, sino que regionalmente hay platos que le caracterizan al paraguayo. Por ejemplo, en la zona de Misiones les caracteriza el batiburrillo, sí, el chorizo misionero, el chiriqui. Entonces, todo eso va a englobar las más de 400 recetas, yo creo que pasamos las 500 fácilmente, en donde tenemos que analizarlo uno a uno, llenar ese contexto que nos piden a nivel internacional y luego de eso ir presentando. Por el momento queremos presentar una primera tanda de 90 recetas y en eso estamos trabajando. Sí, arduo trabajo realmente. Y es lo que es tu libro, también me llama la atención porque haces como, o sea, 1537, ¿no? Haces 1536. 36, un año. Fundación de Asunción. Claro. Haciendo la primera. Claro. Por ejemplo, cuando haces todo eso y esas menciones, hay como sorpresa. O sea, bueno, yo sé que vos estás mucho en esto, por ahí para vos no es sorpresa, sí, pero para nosotros, en cuanto a lo que es la historia misma. La idea del libro es esa. Nosotros vivimos en un país que a partir de 1870, al terminar la guerra de la Triple Alianza, el paraguayo se quedó muy extranjerista. Hasta 1870 el Paraguay era nacionalista y patriota. A partir de allí tuvimos gobiernos de paraguayos que lucharon en contra de López, le llaman legionarios. Entonces, a partir de allí, nuestra educación pasa a que nosotros valoremos más lo extranjero que lo nacional. Así tenemos hasta hoy en día de que, vamos a decir, necesitamos un representante en periodismo de Paraguay para un congreso en Australia y le envían a un argentino, a un uruguayo, a un chileno, menos a un paraguayo. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos valoramos a nosotros mismos. El paraguayo llora por su gastronomía cuando está en el extranjero. Sueña con su boriborí, con su locro, con su sollo, con tortilla. Sí. Llega a Asunción y se va a una churrasquería brasilera. Es decir, nosotros somos muy especiales en ese sentido. Lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo es hacer un libro que empecé hace 3 años,
en donde estoy contando los orígenes de nuestra gastronomía, cómo se desarrolla, cómo llega, cómo se fusiona, cómo se traslada, y unidades de investigación de dónde nació la empanada, de dónde nació el dulce de leche, de dónde nació nuestra milanesa, nuestro locro, nuestro borí, nuestra chastaca. Entonces, unidades de investigación en donde estoy poniendo fuentes históricas para decir, la Compañía de Jesús en 1594 certifica que en Asunción se tomaba una infusión de agua caliente con hojas de borraja para evitar los flatos, depositados en una calabaza, esa agua caliente, y lo iban absorbiendo, y era el mate. Entonces vamos a ir con fuentes históricas diciendo, señores, esto empezó aquí, en tal fecha, de esta manera. Lo importante es que el paraguayo salga de esa cultura general cero que estamos teniendo. Nuestro sistema educativo no está bien, necesitamos un apuntalamiento en todo lo que es la línea básica, en donde se quitó economía doméstica de los años 70, muchas materias de geografía y de historia, en donde hoy los chicos, cuando un periodista empieza a preguntar ¿y quién es nuestro héroe nacional fulano de tal?, no tienen ni idea. Entonces, el libro lo que hace es, el que lo lee va a tener un conocimiento acabado de que esto se inició de esta manera, llegó a Paraguay de esta manera, por qué todas estas recetas son nuestras y qué representan para Paraguay. Ese es un aporte, porque también a nivel de Estado no veo un interés en querer modificar este tipo de cosas, ya que a nivel de educación nos falta mucho para que el paraguayo tenga eso que se perdió de décadas pasadas, conocer sus valores. No, yo me anoto, Sí. O sea, me voy a ir porque voy a leer realmente, porque es interesante, pero hay como una situación también. ¿Ustedes esperaban ese fervor? Porque hay un renacer, yo siempre digo, pongo como ejemplo, hay grupos nacionales de música, o sea, digamos que es lo Sí, más rápido, sí. y tiene su fan, y tiene su fanático, y no pensás en otras opciones, que antes era Sí. increíble, y hoy, al ver también esto, a través de las redes, que es como que se mueve y ver la temperatura, realmente causó como que muy bien, y realmente de decir sí es bueno, pero desde el sentimiento, no Claro. por una cuestión del momento. Hay una efervescencia, hay como un despertar de lo nuestro, ¿verdad? Ahora, es muy importante de que no hay nada más peligroso que una persona que tenga un barniz de conocimiento. El barniz es así de finito. Yo puedo ondear la bandera paraguaya y ponerme la albirroja, pero si yo no conozco mi historia, si no conozco mi geografía, si no conozco mis costumbres, mi gastronomía, entonces yo de apariencia soy paraguayo y estoy agitando la bandera, pero de fondo no tengo ningún contenido. Es decir, la idea es esa, ¿verdad? Con mi libro lo que hago es llenar un poco la parte gastronómica de lo que a mí me corresponde, y decir, dar un material en el cual la gente pueda decir, momentito, en el Río de la Plata las empanadas nacieron aquí. ¿Por qué? Porque por esto y por esto. Entonces, nos vamos a pelear con todos los de la región, creo. No importa, hay que hablarlo con conocimiento, y hay que decirle, señores, estas son las fuentes, estas son las personas que lo certificaron en tal año. Entonces, es algo que yo creo que el conocimiento de lo que uno representa como paraguayo ha de ser interesante para el día de mañana, en cualquier reunión o en cualquier oportunidad uno pueda decir, bueno, realmente nosotros representamos la madre de la gastronomía de toda la región. ¿Somos de buen comer según la historia? ¿O qué nos gusta más a los paraguayos? Paraguay es una sorpresa muy grande, porque nosotros desconocemos de nuestros orígenes. Tenemos una mezcla de razas que en el libro yo estoy quitando mucha información sobre, porque es un revisionismo histórico. Tenemos platos que lo tomaba Jesucristo, los apóstoles, y está en la mesa de todos los campesinos y de todos los paraguayos, aunque sea una vez a la semana, que es el boriborí. Nosotros tenemos como 485 años aproximadamente, pero el boriborí tiene como 5000. Ya hay referencias del boriborí a la salida de Moisés de Egipto. Se llama caldo ashkenazim con nigdelach. Entonces, ashkenazim es una raza de hebreos
y que hoy representan a los judíos que estuvieron diseminados por el este de Europa, Rusia. Y el nigdalach serían las bolitas que hacen de una masa de harina con agua, porque a la salida de Moisés de Egipto en el desierto no tenían levadura. Y esas bolitas se tiraban en un caldo de gallina. Eso emigra a la península ibérica, llega a Asunción. De resultado tenemos el boriborí en todas las mesas campesinas. Los nativos suplantaron, es decir, los conquistadores al ver la harina de maíz suplantaron la harina de trigo por la harina de maíz. El nativo al hacer las bolitas le dice boriborí. Resultado, en nuestra mesa tenemos platos que tomó los apóstoles, tomó Jesucristo, el Moisés mismo. Y es algo representativo muy importante para lo que es el paraguayo en sí. Bueno, pero siempre nos gustó la carne. Siempre, siempre. Hay que tener en cuenta que la madre de todo lo que es las técnicas de asados que se conocen, sí, nace en Asunción a partir de 1556 con la llegada de 7 vacas y un toro. Sí. De Juan de Salazar y Espinosa y Goiás, un portugués, y traen esos primeros animales que durante 24 años se reproducen en Asunción. Las primeras estancias nacen en Asunción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La tercera técnica gastronómica cario-guaraní, el bichú, que sería la cocción del asado a la estaca. Y eso, al llegar la carne vacuna, se suplanta en cuestión de décadas la carne silvestre. Entonces se populariza lo que son los asados. Pero cuando nosotros aquí comíamos asado, Buenos Aires todavía no estaba refundada, todavía no se fundó Corrientes, no se fundó todavía Santa Fe, Concepción del Bermejo ni Montevideo. Entonces, por eso les digo, tenemos que estar orgullosos de lo nuestro, porque realmente tenemos fundamentos para decir, señores, esto empezó acá. Vidal, muchísimas gracias. Y realmente vamos a tener tremendos problemas diplomáticos, pero no importa, la verdad es la verdad, ¿no? La verdad es la verdad, claro, sí, por supuesto. así mismo. Gracias, Vidal. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Acuérdense de los problemas que nos va a traer después el asado, el dulce de leche y el boriborí, claro, y el boriborí que ya lo consumía Jesús y los apóstoles. Ok, fantástico. Ya volvemos.